aquí en el Espantacuadros conversando con el padre Marco Arana, que ha tenido una agenda bastante agitada en su visita a Arequipa. Estuvo en Cocachacra primero. Sí, el primer día llegué para la juramentación del alcalde de Caima, que quiere hacer una gestión ecológica en su municipio importante, me parece que hay que apoyar. Luego para reunirme con los simpatizantes y militantes de Tierra y Libertad, y cuando los compañeros, hermanos de Cocachacra, a quienes he visitado en otras ocasiones también, se enteraron de mi venida a Arequipa, pues me invitaron a ir a Cocachacra y el día de ayer estuvimos en la Asamblea Popular de Cocachacra. ¿Y cómo ha visto la situación frente a la minera Tía María? Sauder ha mostrado estos últimos días una mayor apertura a que se reabran las mesas de diálogo, a brindar más información a la población sobre el proyecto, pero parece que todavía nada. A ver, una de las primeras cosas es que llama profundamente la atención como un valle hermoso, con un potencial y una productividad extraordinaria, como el Valle del Tambo, que además está ubicado en la cabecera del desierto de Atacama. Eso no es cualquier cosa, es un valle que tendría que ser especialmente promovido, cuidado. Sin embargo, en un momento dado se siente amenazado por el desarrollo de un proyecto minero que ha cometido gravísimos errores, no por la mala voluntad de sus funcionarios, sino en realidad por la forma como está expresada la ley minera en el Perú. Las concesiones mineras se dan sin conocimiento de las autoridades locales en Lima. Y cuando la gente se entera que han concesionado más del 80% del territorio del Valle del Tambo, no estamos hablando de los cerros del desierto de Atacama, ¿no? Estamos hablando del valle. Todo está concesionado a actividades mineras. Y cuando se entera la población ya claro, incluso están hasta operando. Claro, ya tienen la concesión que no es propiedad, pero les da derecho de primacía. Si Sauder quiere puede vender esas concesiones. Que es básicamente lo mismo, quiera. Es como tener propiedad casi. Sí, es una, dirían los quechuas, una sacha propiedad, ¿no? Una propiedad espuria, ¿no? O falsa, ¿no? Pero bueno, las concesiones siguen siendo absolutamente descentralizadas, en realidad deberían ser descentralizadas, las concesiones deberían darse a nivel regional, provincial, de tal manera que no concesionemos valles, pues, ¿no? Ni tampoco nevados. No concesionemos el Misti, por Dios, ¿no? O sea, el Misti puede ser un volcán que alguno puede decir, bueno, si hay oro dentro no importa, lo volamos. No, el Misti hace parte de la identidad arequipeña, ¿no? Como el Quilis de Cajamarca. ¿Usted estaría de acuerdo en paralizar por completo la operación de Tía María? Yo lo que creo es que se han cometido tantos errores que este proyecto socialmente se ha vuelto inviable por ahora. Y si siguen en la misma línea y si seguimos con la misma ley de minería, con la misma ley ambiental y con la misma ley de inversión privada, probablemente ese proyecto sea inviable toda la vida, ¿no? O sea, yo creo que, por ejemplo, ¿por qué Sauder tenía que esperar que haya un par de paros y que hayan enfrentamientos, incluso heridos, gente denunciada, costo social y también plata perdida de Sauder? Incendiaron un bus. Incluso. Para recién decir, vamos a desalinizar agua. Tenían que haber comenzado por eso. Ustedes en Arequipa tienen un problema de estrés hídrico, hay carencia de agua para la población y hay carencia de agua suficiente o suficiente abastecimiento de agua no está garantizado, tan así que tienen ahorita el problema con Espinar, ¿verdad? Por el proyecto Majes Iguas 2. Pero en esa zona además es muy importante en primer lugar garantizar el agua. Entonces me parece una política enraizada en general en las empresas mineras, esperar el conflicto para recién empezar a ceder un poco. Parece la política del gobierno incluso, que también tiene los mismos lentos reflejos, ¿no? Así es. Tenemos una política minera que sirvió para el año 92, 98 en realidad, cuando los precios de los metales estaban muy altos y cuando el Perú era un paria en el sistema financiero y económico mundial, porque Alan García nos dejó el desastre que nos dejó. Entonces, cuando entra Fujimori... Regaló todo. Regaló todo, así es, sí, ¿no? Claro. Entonces, les dieron todas las facilidades, incluso la primera ley minera del año y de promoción de inversiones del año 92, permitía que su contabilidad lo lleven en la moneda de origen de la empresa. De la empresa que la compraba. Casi, increíble. Así que el Perú se podía autorizar que si era empresa rusa, en rublos, si era empresa europea, en marcos o liras, en ese tiempo no había el euro, o pudiera ser en dólares, ¿no? Menos mal que lo corrigieron, porque ya eso fue el extremo, ¿no? Terrible. Y todavía continúa, por ejemplo, el tema de remesa de utilidades a libre disposición, ¿no?
O continúan, por ejemplo, una forma terrible que es que las mineras o las petroleras pueden vender las concesiones en las bolsas de valores del extranjero sin pagar impuestos al Perú. Por ejemplo, eso pasó con Antamina, ¿no? Gastaron 4 o 5 millones de dólares en exploración, a una empresa canadiense junior, y la vendió a una empresa transnacional grande a más de 120, 130 millones de dólares. ¿Y esa plata nunca pasó por el fisco peruano? Nunca pasó. Y lo mismo han hecho, por ejemplo, en Majas, en el proyecto minero de Piura. Allí una empresa especuladora inglesa invirtió 6 millones de dólares en exploración y luego lo vendió a 150 millones de dólares en la Bolsa de Londres. No pagó un solo centavo de impuestos en el Perú, ¿no? Esa ley todavía sigue pendiente. Y, por ejemplo, acá Sauder, si quiere, le vende a los chinos o le vende a quien quiere sin pagar impuestos, ¿no? ¿Y es estas inconsistencias en estas leyes mineras las que lo han obligado a usted a dejar el hábito y ponerse el polo y salir a luchar por los intereses de las comunidades afectadas por la minería? En realidad yo vivía en una parroquia rural donde en Cajamarca Sur no se ha hecho minería. Son valles hermosos como los valles interandinos Yungas de ustedes. ¿Y cómo llegó a zona de conflicto? Digamos, nosotros vivíamos en paz, ellos llegaron donde nosotros, ¿no? O sea, nosotros estábamos trabajando en educación, en catequesis, en construcción de capillas, en comedores populares, en temas de salud, ¿no? Estaba tranquilo ahí haciendo sus cosas. Sí, es más, por ejemplo, algunos de mis colegas me preguntaban cómo no me aburría allí, viniendo yo de tradición académica y habiendo sido enviado a una pequeña parroquia rural, ¿no? Y de pronto, después de 2 años, los campesinos comienzan a llegar a la parroquia diciendo que les están expropiando sus tierras, que les están ofreciendo pagar 100 soles por hectárea, 100 soles por hectárea, y que si no reciben los 100 soles por hectárea, la ley minera permite hasta ahora incluso, que le depositen el dinero en el Banco de la Nación, ¿no? Y ya sin ley del Congreso permiten que la expropiación lo haga directamente el Ministerio de Energía y Minas por resolución ministerial. Sí, esas maldades o perversidades ocurren con las leyes actuales. Y eso fue lo que lo enervó, lo que lo llevó a dejar todo. Venían campesinos a los que nosotros íbamos a sus casas o a hacer misa en los caseríos, y habían ido al alcalde de Cajamarca, y el alcalde de Cajamarca les había hecho pagar su solicitud de 15 soles para que presenten sus papeles, y nunca les atendieron. Fueron a hablar con el gobernador y el gobernador les dijo que con la empresa minera de ese tamaño todo está perdido, que mejor se busquen empleo, ¿no? Y que vendan sus tierras y aprovechen. Entonces su única opción era recurrir a Dios. Su única opción fue llegar a la parroquia y decir qué podemos hacer, ¿no? Entonces nosotros buscamos el diálogo con la empresa y la respuesta de la empresa fue contratar a algunos periodistas, entre ellos al señor Rafael Rey, creo que es arequipeño, ¿no? No, el de la Torre Papel, o descendiente, el señor Rey de Castro, ¿no? Sí. Creo que es Rafael Rey, me asusté. No, es Rey de Castro, ¿no? Y llegó a Cajamarca a tener unos programas radiales. La primera respuesta que yo recibí de la minera es que yo era un comunista, enemigo de la inversión, y luego cuando iniciamos una acción judicial porque falló el diálogo, le ganamos a la empresa minera en la 4ª Fiscalía. Compraron al fiscal, que dicho sea de paso era... ¿Así, sin asco? Sí, compraron sin al fiscal? El fiscal era yerno del abogado de Minera Yanacocha, y la resolución salió como que yo era terrorista, ¿no? Y cité a los campesinos, año 94. Realmente toda esa zona es bien, parece, no el sé, realismo mágico, las cosas que pasan o ahí. La novela de Vargas Llosa, El sueño del Celta, solo que esta vez no es Julio Arana, que no es mi familiar por si acaso, sino era la Newmont, no era la Amazon Peruvian Company, sino era la empresa Newmont y el grupo Buenaventura, ¿no? Nos está ganando un poco el tiempo, pero quería hacer unas preguntas puntuales sobre Tierra y Libertad. ¿Cuál es la situación en este momento? ¿Se ha alejado ya de la alianza con Fuerza Social? Bueno, mantenemos la alianza para la gestión de la Municipalidad de Lima, porque ahí nosotros somos un partido político que, aunque joven, quiere honrar sus compromisos. Nosotros nos comprometimos ante los ciudadanos y ciudadanas de Lima a hacer una gestión compartida con Fuerza Social, Lima para Todos y el MNI en Lima. Justamente he venido acompañado de Marco Ceballos, regidor de Lima Metropolitana. Pero ahora...
estamos haciendo ese esfuerzo conjunto. Pero luego quisimos extender la alianza a nivel nacional. Lamentablemente, esta carta enviada desde Madrid por Susana Villarán, la presión de algunos medios conservadores sobre Fuerza Social y las propias debilidades al interior de Fuerza Social llevaron a que esta alianza se rompiera. ¿No va a presentar entonces Tierra y Libertad? No vamos a presentarnos para las elecciones nacionales, y este sábado 15 estamos debatiendo en Lima con nuestros coordinadores regionales si algunos de nuestros miembros podrían ser invitados, que de hecho han sido invitados. ¿Para el Congreso? Para el Congreso. ¿Usted postularía al Congreso? No tengo previsto esto. Yo quisiera dedicarme, como se lo he dicho a los coordinadores del partido, más bien a la organización del partido, a la consolidación de la agenda política, de la propuesta programática y a la formación de los jóvenes del partido, ¿no? ¿Usted supervisó personalmente el proceso de selección de sus candidatos a las alcaldías a nivel nacional en los últimos comicios? No. A ver, nosotros hemos tenido una grave dificultad y estamos pagando en este momento los errores de aprendizaje, ¿no? Porque hay una denuncia bien grave contra nuestro alcalde de Chota. Exacto, ¿no? Julón, ¿qué se llama? Heiner Julón. Que justamente el día de ayer hemos tenido que hacer un pronunciamiento inmediato, dándole 10 días de plazo para que haga sus descargos. ¿Usted lo conoce? Lo conozco, lo he visto alguna vez, no he participado propiamente de su campaña. El error que cometimos fue que nosotros dijimos que cada comité regional y provincial, que es el que mejor conoce a la gente, seleccione sus candidatos para que no sean elegidos a dedo, ni que tampoco los cargos se vendieran, como pasa en varios partidos políticos. Si él no puede demostrar hasta ahora el patrimonio que tiene de $423,000 y no le da una respuesta coherente, ¿qué haría? Nosotros ayer mismo hemos dicho, y lo volveremos a decir si él no hace un descargo convincente, que pedimos al Ministerio Público y al Poder Judicial investigación y sanción inmediata. Como no es militante de Tierra y Libertad, sino es una persona invitada, de hecho la responsabilidad política la hemos pedido al coordinador provincial y al coordinador regional, pero estamos pidiendo una exhaustiva investigación, y si hubiera cometido delitos de peculado, es decir, usar fondos públicos ¿Qué es lo que se está acusando? Que es lo que se lo acusa, o hubiera lavado de activos, que todavía es más delicado, ¿no? Porque podría ser... Que además le estaba ofreciendo camionetas a la vicepresidenta de Castañeda. Así es, y el señor Castañeda, sin escrúpulo ni vergüenza alguna, ayer ha escrito a esa señora en su plancha. Nosotros estamos pidiendo que si este alcalde, que es alcalde provincial, no es candidato a la vicepresidencia de nada, pero se le dirá investigación y responsabilidades y sanciones civiles o penales o administrativas si hubiera lugar, y nosotros estableceremos responsabilidades políticas sobre las personas de nuestro comité político que lo invitaron, ¿no? ¿Y usted conoce a José Alarcón Bustamante, el alcalde de Lajas? No, no lo conozco, y hoy día que escuchaba las noticias... ¿Ha visto que ha hecho jurar a un regidor por La Plata? Que casi lo hace jurar, ¿verdad? O sea, confundió la PR con la PL y tuvo ese lapsus brutus. Y ¿Tampoco lo conoce ese No, no lo conozco. Lo que pasa es que en Chota nosotros... No conocía a nadie, Tierra y Libertad. No, mire, yo conozco al alcalde Heiner Julón porque lo he visto una vez en las visitas a Chota. Lo que ocurre es que el responsable regional de Tierra y Libertad, yo estaba visitando todo el país, fue el que acompañó la campaña política de los alcaldes provinciales, en este caso del de Chota. Al alcalde del distrito de Lajas no lo conozco porque además hay una situación siguiente, que es la que tenemos que corregir rápidamente. Cuando viene el señor Heiner Julón invitado para la alcaldía provincial, él había sido antes alcalde de Tacabamba y conocía a otros alcaldes distritales, y él se toma la prerrogativa, con la anuencia del Comité Provincial y Regional de Tierra y Libertad, de invitar a otros alcaldes. Y por esa razón es que no es el señor alcalde de Lajas no es militante de Tierra y Libertad, pero igual vamos a proceder porque nosotros tenemos la responsabilidad política de haberle facilitado nuestra inscripción para que llegue. Pero si, como ocurre, ¿no? Con la vida diaria, las ratas entran por los desagües, los tubos en la oscuridad, lo que hay que hacer es inmediatamente cortar por lo sano, y nosotros sí vamos a exigir, en este caso, sanciones, investigación, sea administrativa, civil o penal. Ok, padre Arana, muchísimas gracias por su visita. ¿Y cuándo regresa a Arequipa? Bueno, tengo previsto y tengo una invitación cordial de los amigos arequipeños para regresar la primera semana de febrero. Probablemente esté un par de días en febrero en paso a Cusco, ¿no? Ok, muchísimas gracias por su visita y nada, te deseo suerte en lo que venga, ya sea políticamente o clericalmente.
Muchas gracias, Jorge, y saludos también al equipo de prensa de televisión aquí, y tengo entendido también de la revista Búho, por la cual guardo simpatía y admiración. Muchas gracias por eso. Nosotros vamos a hacer una nueva pausa y regresamos con más aquí en el programa. No se vayan.